Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy en Pastillas para la Lectura, La Guerra Senderista, escrita por Antonio Zapata. No hay época tan sangrienta y oscura en la historia del Perú del siglo XX como aquellos años infernales del terrorismo. Antonio Zapata presenta este ensayo que recoge memorias institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y presenta también un testimonio inédito de Elena Iparraguirre, una de las cabecillas terroristas de Sendero Luminoso. Además, este libro tiene referencias a pie de página, lo que invita al lector a seguir investigando si gustase hacerlo. El texto es fácil de leer, y es entretenido como leer una novela, pero sabiendo que uno está leyendo algo que realmente ocurrió en la vida real. Es un libro relevante para tomar conciencia y no ser engañados por aquellos que quieren romantizar y justificar la violencia terrorista. Ahora te narraré el prefacio de La Guerra Senderista. En el año 2009 fui a dictar una charla en el penal de máxima seguridad de Chorrillos, donde tuve oportunidad de conocer a las internas condenadas por actos de terrorismo. Fue una buena experiencia y conversando quedamos en organizar un curso de historia latinoamericana sobre la época de la independencia. Era el año del bicentenario de parte de los países vecinos y había interés de las presas. En el transcurso de esas conferencias tuve ocasión de conocer a Elena Iparraguirre y hablamos sobre la posibilidad de hacerle una entrevista debida. Con ese motivo, durante los 2 años siguientes, la visité en 21 oportunidades para conversar libremente sobre sus experiencias personales. Ella quería hablarme sobre todo de sus reuniones partidarias y yo la animaba a contarme episodios más personales. Las entrevistas eran sin grabadora y a veces sin papel. Por ello, al finalizar, corrí a casa a poner por escrito la conversación que habíamos tenido. Una vez reunida la información, la dejé reposar unos cuantos años hasta decidir cómo publicarla. Por lo pronto sabía que, a falta de un balance de Guzmán sobre la guerra, lo que había reunido era lo más parecido a una reflexión integral de Sendero sobre su propia historia, en este caso pensada por la número 3 de la jerarquía. Poco tiempo después, pude conocer las memorias de las instituciones estatales que habían participado de la guerra interna. En primer lugar, el libro oficial del ejército peruano titulado En honor a la verdad, que contiene el punto de vista del principal agente armado del Estado. Este libro destaca tanto por su carácter de versión oficial como por la elaboración de una interpretación bastante sofisticada. Incluso, el libro del ejército considera otras interpretaciones, empezando por la elaborada por la Comisión de la Verdad, CBR. Es decir, este libro no es una loa de la participación militar ni pertenece al género hagiográfico. Por el contrario, es un estudio bien articulado para defender el parecer de la institución militar y en cierto sentido constituye la respuesta del ejército al informe final de la CBR. En efecto, el punto de partida es el informe de la CBR. Ahí se halla una impresionante masa de información articulada alrededor de un punto de vista: las víctimas. La CBR no partió del aire sino destacar que hubo un conflicto armado que colocó entre los contendientes a un grupo grande de peruanas que pagaron un elevado precio en sufrimiento a causa de quedar atrapados en medio de lógicas de tierra arrasada. De una manera consciente, la CBR defiende a las víctimas, las escucha y construye un relato en el que la esencia es su sufrimiento. Esa interpretación se enfrenta a la actuación de los agentes armados de la guerra interna. En primer lugar, a Sendero, que declaró la guerra y empleó métodos terroristas contra la población civil prácticamente desde el comienzo. Pero también a las fuerzas del orden, que defendieron al Estado combatiendo a la subversión empleando sus mismas armas. De ellas, solo el ejército ha sentido la necesidad de contestar y dejar por escrito una versión propia de su participación en la guerra senderista. Por su parte, la Marina de Guerra ha procedido de una manera oficiosa. Un destacado historiador, comandante retirado de esa institución, Jorge Ortiz, ha escrito una historia de la infantería de marina, especialidad a la que perteneció mientras estuvo en actividad, dentro de la cual se halla un capítulo sobre la guerra interna. En estas páginas se encuentra una versión oficiosa de la guerra de la marina contra Sendero, aunque no formal como en el caso del ejército. Obviamente la información es menor, es solo un capítulo versus un libro entero, pero el punto de vista es semejante. Ambos textos niegan enfáticamente todo atisbo de terrorismo de Estado. Por el contrario, según estos escritos, el terrorismo es la característica esencial de los subversivos, tanto el Partido Comunista Sendero Luminoso como el MRTA.
Asimismo, todo abuso contra los derechos humanos cometidos por uniformados habría sido consecuencia de actos individuales de oficiales que perdieron los nervios y no siguieron los reglamentos ni los planes del comando militar. Cabe destacar que ambos textos incluyen una reflexión sobre el sufrimiento causado por estos actos y que el libro del ejército es notable por las sentidas frases con las que se explicita su sentimiento con las víctimas. Asimismo, Ortiz incluye una reflexión lapidaria sobre la clase política, a la cual enfrenta por no haber procesado una reflexión sobre su papel. El Estado ha exigido autocrítica a las instituciones armadas que enfrentaron directamente al terrorismo, mientras que los políticos no han realizado la suya. Es decir, la clase política en su conjunto no ha aprendido lo mínimo suficiente sobre la guerra interna. Esa debilidad se explica porque en realidad los partidos políticos democráticos habrían hecho poco. No habrían conducido políticamente a la guerra interna, sino que transfirieron el paquete guerra a las Fuerzas Armadas y se despreocuparon de las acciones necesarias para legitimar al Estado y aislar a la subversión. Aunque es una institución clave, la policía carece de un texto propio. No obstante, haber protagonizado el golpe definitivo que definió la guerra, al capturar sin derramamiento de sangre a la cúpula de Sendero. Afortunadamente, en vez de un vacío, existe un escrito del coronel Benedicto Jiménez, quien en 2 tomos sintetizó la experiencia de la DICOTE y el GEIN. Como se sabe, posteriormente Jiménez ha sido acusado de diversos delitos y actualmente se halla en la prisión de Piedras Gordas. Pero su lamentable situación actual no niega que fue el artífice de la captura de Guzmán. Gracias a ello, su libro es bastante claro sobre lo esencial: cómo estaba organizada la policía, qué misión fue concedida al GI, cómo procedió este equipo y finalmente cuándo y quiénes participaron del acto final. De tal modo que, a falta de una versión más formal, se puede tomar el texto de Jiménez como el punto de vista policial sobre la guerra interna, aunque, evidentemente, requiere de cuidado en la valoración de la fuente por ser un recuerdo personal de quien buscaba colocar su expertise en la sociedad. Por último, el año pasado, Víctor Polay me hizo llegar el manuscrito de sus memorias, que espero pronto salgan publicadas. He podido apreciar que es un escrito igualmente institucional, porque su texto está construido por Polay en tanto comandante general del MRTA, cargo que ejerció mientras existió esta organización. Así, este texto contiene un balance de su actuación, comprendiendo la síntesis de sus hechos y la evaluación a la luz de los 25 años que han transcurrido desde entonces. En ese momento concebí el libro que ahora entrego a los lectores. Tomando todas las versiones institucionales, he escrito una historia general de la guerra interna, desde sus antecedentes hasta la caída de Guzmán y el derrumbe del Partido Comunista Sendero Luminoso. Coloco a Sendero en el centro de la narración porque su historia me es familiar, dada mi entrevista con Eleni Iparraguirre y mi antigua militancia en la izquierda legal, que me hace entender sus categorías. Pero trato de integrar todos los puntos de vista y, donde me ha sido posible, muestro las versiones opuestas sobre los mismos hechos. Mi valoración se halla a lo largo de las páginas, pero busco resumir con objetividad el punto de vista de todos los aquí mencionados. Si de algo debe precaverse el lector es de mi inclinación a introducir el parecer de la izquierda legal en el relato. Aparece más que el resto de partidos y casi como un actor armado por mi afán de presentar a los míos. Una fuente clave de este trabajo es el informe final de la CBR, porque la masa de información es inmensa y aún es una mina a seguir explorando. Asimismo, porque su punto de vista es coherente y ejemplar, no lo pierde a lo largo de su inmenso relato y sigue con fidelidad el interés de las víctimas, tanto civiles como armadas, que cayeron en esta guerra tan cruel. De tal modo que el conocimiento académico, liderado por el Dr. Salomón Lerner, se ubicó desde un ángulo preciso, las víctimas, para darle fuerza moral al relato. Por ello entiendo el informe de la CBR como una interpretación sin compromisos con poderes ajenos al relato mismo, si alguno, el escaso poder que en el Perú tienen la ética y la academia. Por su parte, todas las demás son memorias institucionales y las considero con el mismo grado de distancia. Son relatos de parte, incluyendo, en primer lugar, el de Eleni Iparraguirre, expresan el parecer de los líderes de estas instituciones y constituyen piezas de sus memorias oficiales. No se les puede creer al 100% sobre hechos particulares. Por el contrario, lo que interesa es captar su interpretación de las cosas. Valen cualitativamente por la calidad de sus razonamientos antes que por su fidelidad a los hechos particulares, que en ocasiones son agrandados o desaparecidos para justificar un parecer. Por mi parte,
he focalizado en los mencionados puntos de vista de las instituciones que participaron en la guerra. Por ello, ofrezco un relato construido mayormente desde arriba, la guerra interna tal y como la vivieron quienes tuvieron en sus manos las decisiones fundamentales. En mi afán de construir un relato de este tipo, me he apoyado más en versiones formales y lamentablemente he tenido que dejar de lado una abundante literatura más vivencial y personal que ha aparecido en los últimos tiempos. De todo este campo del conocimiento destaco dos notables trabajos publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, que se refieren a maneras íntimas de procesar la guerra. Por un lado, Lurgio Gavilán y su extraordinaria historia de vida, que en fases sucesivas ha pasado por guerrillero senderista, soldado del ejército peruano, aspirante a sacerdote y ahora antropólogo. A continuación, la voz de los hijos de los subversivos, en la pluma de José Carlos Agüero, quien ha escrito un relato personal en clave de fenómeno social y político. En vez de tomar esa senda más entretenida que lleva a los estudios de memoria, he incursionado en instituciones. Al hacerlo, he buscado aquí y allá a las personas concretas. Este libro está escrito desde arriba, pero no en forma impersonal. Por el contrario, para darle cierto color a los relatos formales, he buscado a los protagonistas tratando de incorporar su forma individual de ver las cosas. Me anima la voluntad de humanizar a los guerreros, guerreras y mostrarlos como personas. Pienso que en buena parte de la literatura sobre la guerra interna ha predominado la deshumanización del enemigo. En este libro, por el contrario, interesan los enemigos, pero presentados como personas de carne y hueso que se enfrentaron guiados por sentimientos, ideales y planes que eran fruto de maneras opuestas de imaginar al Perú. A lo largo de los años, Natalia González me animó regularmente a no abandonar este proyecto y, finalmente, a darle forma. Ha sido una fuerza clave de su realización porque me contó su vivencia personal de los acontecimientos y me transmitió su íntimo conocimiento de personajes claves. Por ello, este libro está escrito para agradecer el afecto compartido. Asimismo, he aprendido mucho de diversos estudios y he mantenido una conversación regular durante un largo tiempo con mi colega Iván Hinojosa, quien trabajó para la CBR. Ha procesado conceptualmente la guerra interna y guarda la memoria de aquellos años. Asimismo, mi asistente y colega Gabriela Rodríguez ha realizado tantos aportes a esta obra que no puede menos que ser incorporada en los créditos como colaboradora principal de la investigación histórica. Por último, una línea sobre semántica. En el Perú se discute mucho sobre palabras y menos sobre contenido. Uno de esos debates fue sobre el concepto terrorismo. Se supone que si un autor lo usa extensamente, entonces está posicionado con el Estado y contra la subversión. Se asume lo mismo a la inversa, que si no se emplea a cada instante, entonces revela una predisposición a favor de Sendero y en contra de las Fuerzas Armadas. Como no es cierto en mi caso, quisiera explicar con claridad mi opinión al respecto. En el cuerpo del libro se halla una discusión explícita del concepto de terrorismo y cómo corresponde a la práctica de los actores de la guerra interna. A mi modo de ver, en el caso de Sendero, casi desde el comienzo, su proceder fue terrorista, aunque sus propósitos hayan sido políticos. Es más, suplió su debilidad en armamento con una elevada dosis de violencia contra civiles desarmados. La experiencia senderista se halla justo en el tránsito entre la etapa guerrillera y la nueva época terrorista. En cierto sentido, es una experiencia puente, que abre los estudios sobre el terrorismo contemporáneo. Por su parte, las fuerzas del orden aceptaron la necesidad de pelear el conflicto con las mismas armas que sus enemigos. Ellos actuaron sin guía de los partidos políticos y se movieron a tientas. Al comienzo desconfiaron del campesinado andino e imaginaron un enemigo que había logrado controlar extensas áreas del campo. Al arrasar esos pueblos no respetaron los derechos humanos y comenzó la etapa de las fosas comunes, que solo inauguró las atrocidades de este lado. Así, los señores de la guerra en este conflicto fueron arrastrados a los fenómenos típicos de las guerras coloniales en escenarios chicos y muy variados. En este tipo de guerras, los civiles suelen verse envueltos por los combatientes armados y todos tienen historias por saldar. Ni los terrucos, tampoco los soldados y menos los ronderos fueron ejemplares en el respeto de los derechos humanos. Por ello, sigue en pie la interpretación que ofrece la CBR resaltando el papel de las víctimas. Comparto esa opinión y escribo con afán de divulgar el conocimiento adquirido, ofreciendo un texto que permitirá comparar las versiones de los distintos enemigos que pelearon la guerra senderista. No se halla aquí una historia completa ni tampoco necesariamente los hechos o personajes principales,
sino solamente los necesarios para hacer comprensible el punto de vista de los enemigos institucionales que pelearon esta guerra. La época del terrorismo en el Perú es uno de mis temas favoritos, y a este libro, por considerarlo completo y sencillo, lo considero de lectura obligatoria para los más jóvenes, para que no olviden una de las épocas más sanguinarias del Perú. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale like y compártelo, para que más personas se beneficien de esta información. Y nos vemos en el siguiente video de Pastillas para la Lectura.